No tengo a dónde ir, dijo la joven apache. El ganadero respondió, ¿quieres vivir conmigo? La joven apache caminaba lentamente por la extensa llanura, dejando que la brisa acariciara su rostro. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. A cada paso, sentía que la tierra parecía infinita y que su camino no tenía fin. Su corazón estaba lleno de inquietud, porque no sabía hacia dónde ir ni dónde encontrar refugio. Durante semanas había viajado sola, siguiendo senderos que apenas conocía, confiando en su intuición y en la memoria de las historias que su familia le había contado sobre la vida entre las montañas y los ríos. Pero ahora, cansada y hambrienta, comprendía que la soledad podía ser tan difícil como la misma naturaleza que la rodeaba. A lo lejos, vio el contorno de un rancho. No era grande, pero se levantaba firme sobre la tierra, rodeado de praderas y cercas de madera. Los animales pastaban cerca, y una pequeña casa emitía un humo delgado que ascendía hacia el cielo. La joven se detuvo y respiró hondo. Nunca había tenido contacto cercano con personas de ese tipo de vida, hombres y mujeres que trabajaban la tierra, cuidaban ganado y vivían en casas construidas con madera. Sus tradiciones eran diferentes a las suyas, y aunque sentía curiosidad, también un poco de temor. Sin embargo, su instinto le decía que allí podría encontrar un poco de seguridad, aunque fuera por una noche. Mientras se acercaba, sus pasos hacían crujir la hierba seca. La joven apache notó cómo los sonidos del rancho se mezclaban con los de la naturaleza, el balido de una oveja, el mugido de una vaca, el canto de algunos pájaros que regresaban a sus nidos. Todo parecía tranquilo, ordenado, como si la vida en ese lugar siguiera un ritmo que ella aún no comprendía. No sabía si la persona que vivía allí la recibiría con amabilidad o la miraría con desconfianza. La historia de los encuentros entre diferentes pueblos le había enseñado que no siempre la hospitalidad era un regalo seguro, pero la necesidad la empujaba hacia adelante. Al llegar a la puerta de la casa, se detuvo un instante para recomponerse. Sus manos estaban ásperas por el viaje, su ropa estaba polvorienta y sus pies cansados deseaban descansar. Se preguntó qué debería decir, cómo podría explicar que no tenía a dónde ir. Mientras pensaba, una figura apareció en la entrada del rancho. Era un hombre, alto y robusto, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas por el trabajo diario. Sus ojos eran claros y atentos, y al notar a la joven, se quedó en silencio por un momento, evaluando la situación sin mostrar temor ni sorpresa. La joven apache sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero respiró hondo y reunió valor. Sus labios se movieron lentamente, y con voz suave, dijo, «No tengo a dónde ir». Aquellas palabras parecían flotar entre ellos, cargadas de honestidad y sinceridad. El hombre la miró, y su expresión cambió ligeramente. No había juicio en su rostro, solo curiosidad y una chispa de preocupación. Sin decir nada de inmediato, le hizo un gesto para que entrara, mostrando un camino hacia la casa que parecía seguro y acogedor. Dentro, el ambiente era sencillo pero cálido. La madera de las paredes olía ligeramente a tierra húmeda y a leña quemada, y la luz de las lámparas de aceite iluminaba el espacio con un brillo suave. La joven se sintió un poco más tranquila al ver que no había nada que la intimidara. El hombre, que resultó ser el ganadero del rancho, comenzó a ofrecerle agua y comida sin necesidad de que ella pidiera mucho. La joven se sorprendió de su amabilidad. Había esperado desconfianza, quizás una advertencia o un rechazo, pero lo que encontró fue paciencia y hospitalidad. Mientras comía, la joven observaba el lugar con atención. Había herramientas para trabajar la tierra, cuerdas para el ganado, y libros y papeles que mostraban que aquel hombre también valoraba el conocimiento y la planificación. Todo era diferente a su hogar y a la vida que conocía, pero no se sentía menos interesante. Por primera vez en días, la joven empezó a pensar que quizás podía confiar, al menos por un tiempo, en alguien que no pertenecía a su cultura, alguien que ofrecía un gesto simple pero sincero de ayuda. El ganadero, por su parte, observaba a la joven con una mezcla de respeto y admiración.
No estaba acostumbrado a recibir visitantes inesperados, y menos a una joven que llegaba con tanto valor para admitir su necesidad. En silencio, decidió que podía ofrecerle un lugar temporal en su hogar, consciente de que la confianza no se ganaba de inmediato, pero que la bondad debía mostrarse primero. Esa noche, ambos compartieron un espacio sin palabras complicadas, solo con la sensación de compañía y la calidez de un hogar donde nadie debía sentirse solo. Afuera, la luna brillaba sobre la llanura y las estrellas aparecían una a una, iluminando los senderos que la joven había recorrido. Se sentó junto a la ventana y observó el paisaje, recordando a su familia y su hogar, pero también aceptando que el mundo era más grande de lo que había imaginado. Sentía una mezcla de nostalgia y curiosidad, pero, sobre todo, una sensación nueva, la posibilidad de un refugio, de un lugar donde descansar y recuperar fuerzas. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón no estaba solo. La noche avanzó lentamente. El ganadero revisó sus tareas y se aseguró de que todo estuviera en orden, pero su mirada volvía de vez en cuando hacia la joven, preocupado por su comodidad. Sin hablar, ambos comprendieron algo fundamental: el primer paso para cualquier relación, incluso entre personas de mundos distintos, era la hospitalidad y el respeto. No necesitaban palabras largas para entender que aquel encuentro podía ser el inicio de algo importante, aunque todavía no sabían exactamente qué sería. Cuando finalmente la joven decidió recostarse, sintió que el peso del viaje empezaba a desaparecer. No todo estaba resuelto, ni sus problemas olvidados, pero había encontrado un momento de paz que la alentaba a seguir adelante. El hombre cerró la puerta suavemente, respetando su espacio y su silencio. Afuera, los animales dormían y la llanura descansaba bajo la luz de la luna, mientras dentro, una joven y un ganadero compartían, sin palabras, el primer contacto entre dos mundos que apenas comenzaban a comprenderse mutuamente. A la mañana siguiente, la joven apache despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. La luz iluminaba suavemente el interior del rancho, revelando detalles que la noche anterior apenas había notado: las vigas de madera con pequeñas grietas que hablaban del paso del tiempo, los estantes llenos de frascos con hierbas y alimentos, y las herramientas cuidadosamente organizadas sobre la mesa. Todo estaba en orden, reflejando la vida de un hombre acostumbrado a trabajar con paciencia y constancia. La joven se sintió reconfortada al ver ese cuidado, le daba la sensación de que aquel lugar no solo era un techo, sino un refugio real, donde podía sentirse segura por primera vez en mucho tiempo. Se levantó despacio, todavía sintiendo un poco de rigidez en el cuerpo después de tanto caminar el día anterior. La rutina del rancho era diferente a la que ella conocía, pero había algo en la simplicidad de las tareas que le parecía atractiva. Mientras se lavaba la cara con agua fría, escuchó el sonido de los animales despertando: las vacas mugían suavemente, los caballos relinchaban y las gallinas comenzaban a cacarear. La joven observó todo con atención, tratando de memorizar cada detalle, preguntándose cómo sería su vida si decidiera quedarse más tiempo allí. El ganadero apareció poco después, con pasos firmes pero tranquilos. Llevaba su sombrero y un delantal de trabajo, y una sonrisa amable iluminaba su rostro. «Buenos días», dijo con voz suave, sin prisa. La joven respondió con un ligero asentimiento, todavía tímida, pero con una sensación de gratitud que no necesitaba palabras elaboradas para expresarse. El hombre la invitó a acompañarlo a alimentar al ganado, y ella aceptó con cierto nerviosismo. Aunque nunca había trabajado con animales de granja, sentía curiosidad por aprender, y el ganadero parecía dispuesto a enseñarle con paciencia. Juntos caminaron hacia el corral, donde las vacas esperaban su alimento. La joven apache observaba cómo el hombre manejaba la pala con habilidad, repartiendo la comida de manera ordenada, mientras hablaba de cada animal con cariño y respeto. Cada palabra que pronunciaba mostraba su conocimiento profundo de la tierra y los seres vivos que dependían de ella. La joven escuchaba atentamente, intentando recordar todo, y de vez en cuando ayudaba a esparcir el alimento. Sus manos se ensuciaron de tierra y granos, pero no le importó, sentía que estaba aprendiendo algo valioso,
algo que podía ser útil no solo para sobrevivir, sino también para entender un mundo diferente al suyo. Después de alimentar a los animales, el ganadero la guió por el rancho, explicándole la importancia de cada espacio. La cocina, donde se preparaban los alimentos, el granero, donde se almacenaban provisiones para los días difíciles, y un pequeño jardín donde crecían hierbas y verduras. Todo parecía funcionar en armonía, y la joven comenzó a comprender que la vida allí no era solo trabajo, sino también organización, paciencia y respeto por lo que la tierra ofrecía. El hombre hablaba sin prisa, permitiendo que ella hiciera preguntas y expresara su interés. Su actitud paciente hizo que la joven se sintiera valorada, algo que no había experimentado desde que empezó su viaje. Mientras exploraban, la joven comenzó a compartir un poco de su historia, de manera cautelosa. Habló de su familia, de los ríos y montañas donde había crecido, y de la vida que había dejado atrás. El ganadero escuchaba con atención, sin interrumpirla, mostrando un interés genuino por sus palabras. A medida que la joven hablaba, se sentía más ligera, la carga de la soledad parecía disminuir. Por primera vez, alguien fuera de su mundo mostraba un deseo sincero de entenderla y respetarla. Esa comprensión silenciosa fortaleció un vínculo incipiente entre ambos, uno basado en la confianza y el respeto mutuo. Al mediodía, regresaron a la casa para comer. La joven ayudó a preparar los alimentos, aunque sus movimientos aún eran torpes frente a la rutina del rancho. El ganadero la guiaba, mostrándole cómo cortar las verduras, cómo encender el fuego de manera segura, y cómo organizar la comida. Mientras trabajaban juntos, la joven comenzó a sentirse parte del lugar, aunque todavía era consciente de que su presencia allí era temporal. Sin embargo, cada pequeño logro le daba confianza, podía aprender, podía adaptarse, y podía encontrar un espacio en aquel mundo desconocido para ella. Después de comer, el ganadero le sugirió que descansara un poco, y la joven aceptó. Se sentó cerca de la ventana, mirando el horizonte donde el cielo se mezclaba con las colinas y los árboles. Recordó los días de viaje, la soledad que había sentido, y la incertidumbre sobre su futuro. Ahora, con un techo sobre su cabeza y alguien dispuesto a escucharla, comenzó a sentir algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. La idea de quedarse un poco más, de aprender, de formar parte de una rutina diferente, comenzó a tomar forma en su mente. Por la tarde, el ganadero le enseñó cómo cuidar a los caballos. La joven observaba con fascinación cómo el hombre se movía con confianza, cómo hablaba a los animales con voz tranquila, y cómo lograba que ellos le respondieran con paciencia. Ella imitaba sus movimientos, tratando de no cometer errores, mientras aprendía a cepillar los caballos y a preparar su alimentación. Cada paso era un aprendizaje, y cada pequeño éxito le daba una sensación de logro. La relación entre la joven y el hombre comenzaba a consolidarse, no solo por la necesidad de compañía, sino por el respeto que ambos sentían por el trabajo y por el cuidado del otro. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la joven se sentó a descansar junto a un árbol, contemplando cómo la luz dorada iluminaba el rancho y la llanura. Sentía una mezcla de emociones, nostalgia por su hogar, admiración por la vida organizada del ganadero, y curiosidad por el futuro que podría construir allí. Comprendía que aquel lugar no borraría su pasado, pero le ofrecía la posibilidad de aprender, de adaptarse, y de encontrar un refugio temporal que tal vez se convertiría en algo más. La joven empezó a imaginar cómo sería su vida si decidiera quedarse, cómo podría equilibrar su identidad apache con la nueva vida que estaba conociendo. Esa noche, después de cenar, ambos se sentaron frente a la chimenea. El fuego crepitaba suavemente, iluminando sus rostros y creando un ambiente de calma. No necesitaban palabras complicadas, la presencia del otro era suficiente. La joven reflexionaba sobre lo que había aprendido en ese primer día completo en el rancho: la paciencia, la organización, el respeto por los seres vivos y la importancia de escuchar y comprender antes de juzgar. Cada lección parecía sencilla, pero para ella representaba un nuevo mundo, un mundo que podía elegir explorar. Mientras se preparaban para dormir,
La joven sintió una sensación de gratitud que no había experimentado desde que comenzó su viaje. No sabía cuánto tiempo permanecería en ese lugar, ni qué decisiones tomaría en el futuro, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un espacio donde podía aprender, descansar y sentirse segura. El ganadero, por su parte, observaba en silencio, satisfecho de haber ofrecido ayuda sin esperar nada a cambio, y consciente de que ese primer día había sido un paso importante para ambos. La joven se recostó, escuchando los sonidos del rancho, los animales descansando, el viento moviendo suavemente las hojas de los árboles, y el leve murmullo de la chimenea. Todo parecía indicar que aquel día había sido el inicio de algo nuevo, algo que aún no podía comprender completamente, pero que prometía enseñarle más sobre la vida, sobre las personas, y sobre sí misma. Cerró los ojos con la sensación de que, aunque su camino aún estaba lleno de incertidumbres, había encontrado un lugar donde podía empezar a construir un futuro diferente, lleno de aprendizaje, respeto y esperanza. Si quieres, puedo continuar con la parte 3, manteniendo la misma extensión y estilo. Para la mañana siguiente, la joven apache despertó con la sensación de que algo había cambiado. La rutina del rancho ya no le parecía extraña, de hecho, empezaba a sentirse parte de ella. El sol iluminaba la casa y el jardín, y los pájaros cantaban con fuerza, como si anunciaran un nuevo día lleno de posibilidades. La joven se levantó con energía, deseosa de aprender más sobre ese lugar que la había acogido y de descubrir más sobre la vida del hombre que la había recibido. Había pasado solo un día completo, pero ya sentía que algo especial estaba naciendo entre ellos, un vínculo basado en la confianza, la paciencia y la curiosidad compartida. El ganadero apareció en la cocina con una sonrisa amable, llevando consigo una cesta de pan recién horneado. «Buenos días», dijo, y la joven respondió con un leve asentimiento y una sonrisa tímida. Hoy no se trataba solo de aprender tareas del rancho, el hombre quería mostrarle cómo organizar su día, cómo aprovechar cada momento, y cómo la vida podía ser más sencilla y ordenada si se seguían ciertos pasos. La joven escuchaba atentamente, impresionada por la claridad de sus palabras y por la paciencia con la que explicaba cada detalle. No había prisa, solo un ritmo constante que invitaba a aprender sin miedo a equivocarse. Primero, fueron al granero a revisar los animales. La joven aprendió a reconocer a cada vaca por su apariencia y comportamiento, y el ganadero le mostró cómo identificar signos de que alguno pudiera necesitar cuidado extra. Cada explicación estaba acompañada de ejemplos prácticos, y la joven seguía cada paso con entusiasmo. Sus manos ya se movían con más seguridad, y aunque todavía cometía errores, el ganadero nunca la regañaba, al contrario, la animaba a intentarlo de nuevo, mostrándole que aprender era un proceso que requería paciencia y práctica. Después de cuidar a los animales, se dirigieron al jardín. El ganadero le enseñó a sembrar hierbas y verduras, a regarlas correctamente y a protegerlas de los pequeños insectos que podían dañarlas. La joven escuchaba con atención, sorprendida de lo detallado que era el cuidado de la tierra. Comprendió que nada crecía solo, todo requería esfuerzo, tiempo y dedicación. Mientras trabajaban juntos, el sol comenzaba a calentar el rancho, pero la joven apenas lo sentía, estaba concentrada en aprender, en absorber cada enseñanza, y en sentirse útil dentro de ese lugar que empezaba a considerarse un hogar temporal. Al mediodía, regresaron a la casa para preparar la comida. La joven ayudó a cortar verduras, a amasar pan y a preparar guisos sencillos. Cada tarea la hacía sentir más integrada, más parte de esa rutina que, aunque desconocida, empezaba a resultarle familiar y reconfortante. Mientras trabajaban, conversaban sobre temas simples, el clima, las estaciones del año, los cambios en la tierra. La joven escuchaba historias del ganadero sobre cómo había aprendido a vivir de la tierra, cómo enfrentaba cada desafío y cómo encontraba belleza en los pequeños detalles de su entorno. Cada palabra despertaba la curiosidad de la joven y la hacía sentir que había mucho por descubrir en ese mundo que, aunque diferente al suyo, también tenía enseñanzas valiosas. Después de comer, el ganadero le propuso una actividad diferente,
recorrer la pradera con él. La joven aceptó con entusiasmo, curiosa por ver más allá del rancho y aprender cómo el hombre interpretaba la tierra y los animales. Mientras caminaban, él le enseñaba a reconocer huellas en el suelo, a identificar plantas útiles y a observar el comportamiento de los animales salvajes desde lejos. La joven se sorprendió de la cantidad de detalles que podía notar cuando aprendía a mirar con atención, y comprendió que el conocimiento del ganadero no provenía solo de la experiencia, sino también de la observación constante y del respeto por lo que la naturaleza ofrecía. A medida que avanzaban por la pradera, la joven comenzó a sentir una conexión más profunda con aquel hombre. No era solo por su amabilidad, ni por su paciencia al enseñarle, sino por la forma en que él vivía en armonía con todo lo que lo rodeaba. Ella, que había vivido siempre cerca de la tierra, aunque de manera diferente, reconocía valores similares en su forma de actuar, respeto por la vida, cuidado por el entorno y la habilidad de aprender observando. Por primera vez, la joven se dio cuenta de que podía integrar aspectos de esa vida sin perder su identidad apache, podía aprender sin renunciar a quien era. Al regresar al rancho, ya cerca del atardecer, la joven y el ganadero se sentaron un momento a descansar. El cielo se pintaba de colores cálidos, y una brisa suave recorría la llanura. En silencio, compartieron la sensación de satisfacción por un día lleno de aprendizaje y descubrimiento. La joven reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado en solo unas horas, ya no se sentía completamente perdida, y comenzaba a ver el rancho como un lugar donde podía crecer, aprender y sentirse aceptada. El ganadero, por su parte, apreciaba la disposición de la joven a aprender y su respeto por la vida y la tierra. Esa noche, después de cenar, la joven decidió hablar un poco más sobre su pasado. Compartió historias de su familia, de las tradiciones que le enseñaron y de los lugares que había recorrido. El ganadero escuchaba con atención, preguntando detalles y mostrando interés genuino. La joven notó que al compartir su historia, se sentía más conectada con él, como si la confianza entre ambos creciera un poco más. Comprendió que la comunicación no solo era importante para entenderse, sino también para construir un vínculo basado en respeto y curiosidad mutua. Mientras conversaban, la joven también empezó a darse cuenta de sus propios miedos. Temía que su estancia en el rancho la cambiara demasiado, que olvidara sus raíces y su cultura. Pero el ganadero, al notar su inquietud, le aseguró con palabras sencillas que podía aprender y adaptarse sin perder quién era. Esa idea le dio tranquilidad y una sensación de libertad, podía explorar un mundo diferente sin dejar de ser ella misma. Comprendió que la verdadera fuerza estaba en la capacidad de adaptarse y aprender, sin olvidar los valores que le habían sido enseñados desde niña. Antes de dormir, ambos caminaron un momento afuera. La noche caía lentamente, y la luna comenzaba a brillar sobre la pradera. La joven observaba el cielo estrellado, sintiendo una mezcla de admiración y paz. Comprendió que la vida podía ofrecer nuevas oportunidades, y que la confianza y el respeto eran las llaves para abrirlas. El ganadero, caminando a su lado, parecía compartir ese mismo sentimiento, ambos habían encontrado en el otro una compañía que no necesitaba palabras complicadas para ser valiosa. Era la compañía de alguien que escucha, respeta y comparte su conocimiento de manera generosa. Al recostarse nuevamente, la joven sentía un cambio profundo en su interior. El miedo y la incertidumbre que la habían acompañado durante su viaje comenzaban a disminuir, reemplazados por una sensación de curiosidad y deseo de aprender. Sabía que su camino aún estaba lleno de preguntas y decisiones, pero también comprendía que no estaba sola, había encontrado un lugar donde podía descansar, aprender y crecer, y un hombre que, sin pedir nada a cambio, la guiaba con paciencia y respeto. El día había sido largo, pero lleno de aprendizajes y momentos que fortalecían su confianza. La joven sabía que el futuro era incierto, pero por primera vez sentía que podía enfrentarlo con esperanza y preparación. Comprendió que cada día en el rancho le ofrecía oportunidades para aprender no solo sobre el trabajo y la tierra, sino también sobre la vida, la paciencia y la importancia de los vínculos humanos. Cerró los ojos con la sensación de que estaba comenzando un capítulo nuevo,
lleno de aprendizaje, respeto y descubrimiento, y se durmió con la mente tranquila, lista para enfrentar el próximo día con entusiasmo y apertura. A la mañana siguiente, la joven apache despertó con una sensación de curiosidad renovada. Cada día en el rancho le enseñaba algo nuevo, y hoy no sería la excepción. Al abrir los ojos, vio que la luz del sol iluminaba suavemente la habitación, y pudo escuchar el canto de los pájaros mezclado con el murmullo del viento entre los árboles cercanos. Su corazón latía con una mezcla de emoción y tranquilidad, porque comprendía que estaba empezando a formar parte de un lugar que la acogía y le ofrecía estabilidad. El ganadero apareció en la cocina con un gesto amistoso y un pan recién horneado. «Buenos días», dijo, y la joven respondió con una sonrisa, ya más confiada que los días anteriores. Hoy le esperaba una jornada distinta, aprendería no solo sobre las tareas del rancho, sino también sobre cómo mantener un orden general en la casa y los alrededores. El hombre creía que conocer la organización detrás de cada rutina ayudaría a la joven a entender mejor la vida diaria, y ella estaba dispuesta a absorber cada enseñanza con entusiasmo. Primero comenzaron con el cuidado de los animales. La joven ya podía identificar a cada vaca, a cada caballo, y a cada ave por su comportamiento y apariencia. Pero hoy aprendería algo más, cómo mantener los espacios limpios y seguros para ellos. El ganadero le enseñó a revisar las cercas, a limpiar los establos y a observar señales en los animales que indicaban bienestar o incomodidad. La joven escuchaba atentamente, haciendo preguntas y repitiendo los pasos hasta sentirse segura. Cada pequeño aprendizaje le daba satisfacción y aumentaba su confianza. Sentía que, aunque venía de un mundo diferente, podía adaptarse y contribuir. Después de cuidar a los animales, se dirigieron al jardín y al huerto. El ganadero le explicó cómo organizar las plantas según sus necesidades de luz y agua, cómo protegerlas de las plagas sin dañarlas, y cómo recolectar frutos y verduras de manera responsable. La joven se sorprendió de lo mucho que podía aprender observando y haciendo. Comprendió que la vida no era solo trabajo físico, sino también atención, paciencia y respeto por lo que se cultivaba. Mientras trabajaba, notó que su cuerpo comenzaba a acostumbrarse a las tareas y que el cansancio físico se mezclaba con una sensación de logro y orgullo. Al mediodía, regresaron a la casa para comer. La joven ayudó a preparar los alimentos, y durante la comida conversaron sobre historias simples pero llenas de enseñanzas. El ganadero hablaba sobre su infancia, de cómo había aprendido a vivir de la tierra y del ganado, y de los valores que sus padres le habían transmitido. La joven escuchaba con interés, comparando esas historias con las suyas. Aunque sus mundos eran distintos, notó que había similitudes, respeto por la familia, amor por la tierra y deseo de aprender cada día. Esa comprensión la hizo sentirse más cercana al hombre que la acogía. Después de comer, el ganadero le propuso salir a recorrer un pequeño río cercano. La joven aceptó con entusiasmo, porque le encantaba la naturaleza y sentía curiosidad por conocer más allá del rancho. Mientras caminaban, él le enseñó a observar el agua, a identificar plantas y animales que vivían cerca y a comprender cómo cada elemento estaba conectado. La joven se maravillaba al notar detalles que antes no había considerado, la forma en que las piedras cambiaban el curso del agua, como ciertos pájaros usaban las ramas cercanas para descansar, y como el sonido del río transmitía calma. Aprender a observar la naturaleza de esa manera le dio una sensación de conexión profunda con el mundo que la rodeaba. Al regresar al rancho, el ganadero la invitó a ayudar con una tarea especial, preparar leña para el invierno. La joven se mostró interesada, y mientras trabajaban juntos, aprendió cómo cortar, organizar y almacenar la madera de manera eficiente y segura. No era tarea sencilla, pero el hombre la guiaba con paciencia, mostrando paso a paso cómo hacerlo correctamente. La joven empezó a sentir que cada esfuerzo tenía un propósito, que cada actividad estaba conectada con la vida del rancho y que su participación era importante. Esa sensación de utilidad le llenaba de satisfacción y la hacía sentirse parte de algo más grande que ella misma. Por la tarde, se dedicaron a revisar y reparar cercas.
La joven observaba cómo el ganadero medía, cortaba y fijaba las maderas con precisión. Ella imitaba cada movimiento, y aunque cometía errores, él la animaba a seguir intentando. Aprendió que equivocarse no era negativo, al contrario, era parte del aprendizaje. Poco a poco, su confianza creció y comenzó a disfrutar de cada tarea, no solo por la actividad en sí, sino por la posibilidad de compartir esos momentos con alguien que la valoraba y la guiaba con respeto. Al caer la tarde, la joven y el ganadero se sentaron un momento a descansar frente al rancho. El cielo estaba teñido de tonos cálidos y suaves, y una brisa ligera acariciaba la pradera. La joven reflexionaba sobre todo lo aprendido durante los últimos días, las tareas del rancho, la organización del hogar, la observación de la naturaleza y la importancia de la paciencia y el respeto en cada acción. Sentía que cada día la acercaba más a comprender no solo el mundo del ganadero, sino también su propia capacidad de adaptarse y aprender. Esa noche, después de cenar, la joven decidió hablar un poco más de sus sentimientos. Confesó que al principio había llegado con miedo y desconfianza, pero que ahora comenzaba a sentir una conexión con aquel lugar y con el hombre que la acogía. El ganadero escuchaba atentamente, mostrando interés y comprensión. Le explicó que la confianza se construye día a día, y que cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a fortalecer los lazos entre las personas. La joven comprendió que la amistad y la cercanía no se daban de manera inmediata, sino que se cultivaban con paciencia, respeto y tiempo compartido. Después de la conversación, ambos caminaron un poco afuera, observando la luna y las estrellas. La joven se sentía tranquila y segura, apreciando la belleza de la noche y la calma del rancho. Comprendió que la vida podía ofrecer momentos de aprendizaje y felicidad incluso en lugares inesperados, y que el respeto y la atención a los demás eran esenciales para construir relaciones significativas. El ganadero, caminando a su lado, parecía compartir la misma sensación de paz y satisfacción, consciente de que ambos habían encontrado en el otro un compañero de vida, aunque aún no lo expresaran con palabras complejas. Al recostarse finalmente, la joven sintió una mezcla de cansancio y alegría. Cada día le enseñaba algo nuevo, y cada enseñanza reforzaba su confianza en sí misma y en su capacidad de adaptarse. Sabía que aún quedaban muchos días por delante, llenos de aprendizaje, descubrimiento y reflexión. Pero también comprendía que, gracias a la paciencia, la guía y la comprensión del ganadero, estaba preparada para enfrentar lo que viniera con serenidad y curiosidad. Cerró los ojos, segura de que cada experiencia la acercaba un poco más a un futuro donde podía equilibrar su identidad apache con la nueva vida que estaba construyendo. La mañana siguiente despertó con un aire distinto en el rancho. La joven apache se levantó sintiendo que ya no era una visitante, sino parte de aquel lugar. La luz del sol entraba por la ventana y iluminaba la habitación con un brillo cálido y suave. Al escuchar los sonidos del rancho, el mugido de las vacas, el canto de los pájaros y el crujido de la madera bajo los pasos de los animales, se dio cuenta de que cada sonido formaba parte de una rutina que, aunque desconocida al principio, ahora le resultaba familiar y reconfortante. Había pasado tiempo suficiente para sentir que aquel lugar podía ser un hogar. El ganadero apareció con una sonrisa amigable y una cesta con pan recién horneado. «Buenos días», dijo con su voz tranquila y segura. La joven respondió con una sonrisa genuina, sintiendo que la rutina compartida había creado un vínculo silencioso y fuerte entre ellos. Hoy, más que aprender tareas nuevas, ella quería comprender mejor cómo su vida podría continuar allí, cómo podía integrar sus raíces con esta nueva vida que le ofrecía paz, seguridad y aprendizaje. Había aprendido a cuidar de los animales, a cultivar la tierra, a organizar la casa y a observar la naturaleza con atención. Ahora empezaba a pensar en el futuro y en las posibilidades que ese lugar le ofrecía. Primero, como era costumbre, fueron a alimentar a los animales. La joven ya podía manejarse sola, pero el ganadero continuaba acompañándola, explicando pequeños detalles que ella aún no había notado, como el comportamiento de las vacas podía indicar cambios en el clima,
como ciertas hierbas podían ser útiles para la salud de los animales, y como observar cuidadosamente cada movimiento permitía anticiparse a problemas antes de que ocurrieran. La joven escuchaba con atención, sorprendida de cuánto podía aprender observando y haciendo, y comenzó a sentir una profunda conexión con la vida del rancho, entendiendo que cada acción tenía un propósito. Después de cuidar a los animales, se dirigieron al jardín y al huerto. Allí, el ganadero le enseñó cómo preparar semillas para la próxima temporada, cómo organizar los cultivos para aprovechar mejor la tierra, y cómo protegerlos sin dañarlos. La joven comprendió que la vida no solo consistía en realizar tareas físicas, sino también en planificar, observar y anticipar. Mientras trabajaba, sentía que cada enseñanza la hacía más fuerte y capaz, entendía que podía cuidar de sí misma y de los demás, aprender sin miedo a equivocarse, y encontrar equilibrio entre su identidad apache y esta nueva vida que estaba aprendiendo a valorar. Al mediodía, regresaron a la casa para comer. Durante la comida, la conversación fluyó de manera natural. La joven habló de sus sueños, de lo que esperaba lograr y de lo que deseaba aprender en el futuro. El ganadero escuchaba con atención, ofreciendo palabras de aliento y consejos prácticos. Hablaban de la vida en el rancho, de cómo planificar cada día, y de la importancia de la paciencia y la constancia. La joven comprendió que la vida no siempre se trataba de grandes gestos, sino de pequeños hábitos diarios que construían seguridad, confianza y bienestar. Esa comprensión la llenó de esperanza y determinación. Después de comer, el ganadero le propuso una caminata más larga, hacia colinas cercanas desde donde se podía observar toda la pradera. La joven aceptó con entusiasmo. Mientras caminaban, él le enseñaba a reconocer cambios en la naturaleza, cómo leer señales en el cielo, y cómo interpretar el comportamiento de los animales salvajes a distancia. La joven se sorprendió de la cantidad de información que podía obtener simplemente observando, y comprendió que el mundo estaba lleno de detalles que muchas veces pasaban desapercibidos. Esa habilidad para mirar con atención le permitió sentirse más segura y conectada con su entorno, y al mismo tiempo, más cerca del hombre que la guiaba pacientemente. Al llegar a la cima de la colina, la vista era impresionante. Se extendía ante ellos un mar de praderas, con animales pastando y árboles que parecían pequeños desde la altura. La joven respiró profundamente, sintiendo una mezcla de orgullo y admiración. Recordó su viaje, los momentos de incertidumbre y soledad, y comparó esa experiencia con la seguridad y la calma que sentía ahora. Comprendió que cada paso que había dado, cada decisión que había tomado para seguir adelante, la había llevado hasta ese punto. Y en ese momento, frente a la inmensidad del paisaje, supo que podía quedarse, aprender y crecer, sin perder su identidad. Durante el descenso, la joven comenzó a hablar más abiertamente sobre sus miedos y dudas. Confesó que temía que aceptar quedarse significara olvidar sus raíces, su familia y su cultura. El ganadero escuchó con atención y le aseguró que aprender a vivir en otro entorno no significaba olvidar quién era. Cada uno podía mantener su identidad mientras aprendía a adaptarse y a valorar nuevas experiencias. Esas palabras tranquilizaron a la joven, comprendió que podía integrar lo mejor de ambos mundos y que, a través del respeto y la comprensión, podía construir una vida que le diera satisfacción y sentido. Al regresar al rancho, el ganadero le pidió que lo ayudara a organizar el granero. Mientras trabajaban, la joven reflexionaba sobre todo lo aprendido en los días anteriores, cuidar animales, cultivar la tierra, preparar alimentos, observar la naturaleza, y también la paciencia y la comunicación necesaria para convivir con alguien diferente. Cada lección le enseñaba algo sobre sí misma, su capacidad de adaptarse, de aprender y de construir relaciones basadas en respeto y confianza. Comenzaba a comprender que la vida ofrecía oportunidades de crecimiento donde menos lo esperaba, y que la clave estaba en estar abierta a aprender y a valorar cada experiencia. Al caer la tarde, la joven y el ganadero se sentaron frente al rancho, observando cómo el sol se ocultaba tras las colinas. El cielo estaba pintado de tonos naranjas, rosas y morados, y una brisa suave recorría la pradera.
La joven se sentía tranquila y segura, con la certeza de que podía construir un futuro estable y satisfactorio allí. Había encontrado no solo un refugio, sino también un maestro y un amigo, alguien que la guiaba con paciencia y respeto, y que le enseñaba a mirar el mundo con atención y cuidado. Esa noche, después de cenar, la joven decidió expresar lo que sentía. Con voz suave, dijo que ya no se sentía perdida, que había encontrado un lugar donde podía aprender, descansar y sentirse valorada. El ganadero sonrió, satisfecho de ver cómo su paciencia y guía habían dado frutos. Le aseguró que podía quedarse todo el tiempo que quisiera, y que su presencia era bienvenida, no solo como alguien que aprendía, sino como alguien que enriquecía la vida del rancho con su curiosidad y sus conocimientos. La joven sintió una felicidad profunda y sincera. Por primera vez desde que había comenzado su viaje, supo que podía construir un hogar lejos de su lugar de origen, sin dejar de ser quien era. Antes de dormir, ambos caminaron un momento afuera, bajo la luz de la luna. La joven observaba las estrellas y el cielo oscuro, reflexionando sobre su camino hasta ese momento. Recordó los días de incertidumbre y soledad, y comparó esos recuerdos con la paz que sentía ahora. Comprendió que la vida podía cambiar de manera positiva cuando uno estaba abierto a aprender, a confiar y a valorar la compañía de quienes se cruzaban en el camino. Esa sensación de conexión y gratitud la llenó de tranquilidad y seguridad. Al recostarse, la joven sintió que algo importante había cambiado dentro de ella. No solo había aprendido habilidades prácticas, sino también lecciones sobre la paciencia, la confianza, el respeto y la importancia de los vínculos humanos. Había encontrado un lugar donde podía descansar, crecer y aprender, y un hombre que la guiaba con cuidado y comprensión. Comprendió que la vida ofrecía oportunidades inesperadas, y que, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre, era posible encontrar estabilidad y felicidad cuando se aceptaba aprender y se valoraba la compañía sincera. A medida que la noche avanzaba, la joven cerró los ojos con una sensación de esperanza y satisfacción. Sabía que el futuro aún tenía desafíos, pero también oportunidades, y que ella estaba lista para enfrentarlos con confianza y gratitud. El rancho, los animales, la tierra, y el hombre que la acogía se habían convertido en parte de su vida, y cada día le ofrecían nuevas lecciones y experiencias. Por primera vez, comprendió que un hogar no era solo un lugar físico, sino también un espacio donde se sentía segura, aceptada y valorada. Así terminó otro día en el rancho, pero para la joven Apache, era más que un día, era el inicio de una vida nueva, llena de aprendizaje, respeto y descubrimiento. Había encontrado un refugio donde podía ser ella misma, mientras aprendía a valorar y adaptarse a un mundo distinto. Comprendió que la confianza y la paciencia podían abrir caminos inesperados, y que cada experiencia, por simple que pareciera, contribuía a formar una vida plena y significativa. Cerró los ojos con una sonrisa, sintiendo que su viaje, aunque lleno de incertidumbre al principio, había encontrado finalmente un lugar donde podía descansar, crecer y soñar con un futuro lleno de posibilidades.